Bienvenidos al podcast de Colabor, podcast en el que hablamos y tratamos de estrategia, crecimiento y bueno, los desafíos que enfrentan las empresas en un mundo cada vez más dinámico y donde además nos cambian las normas día sí y día no. En este contexto hemos querido invitar a Kerim Rumi para tratar, Country Manager de GeoVictoria en Chile, tuvo la experiencia también en Perú, nos contaba que también tuvo una experiencia en Ecuador y Brasil, y hoy día tenemos el placer de tenerlo en nuestro podcast para hablar precisamente de los desafíos de la Ley de Protección de Datos en Chile. Kerim, bienvenido. Muchas gracias, Felipe. Cuéntame, para los que no conocen, que deben ser muy pocos la verdad, pero para los que no conocen GeoVictoria, ¿qué hace la empresa? ¿Cuáles son los desafíos que intenta resolver? Perfecto. Bueno, GeoVictoria en primera instancia es una multinacional chilena. Hoy en día tenemos más de 7.000 clientes en la región, no solamente en América, sino que también en Europa. Y los próximos desafíos es llegar a todo el mundo. Genial. Hoy en día lo que nosotros nos dedicamos es ser especialistas en control de asistencia. Básicamente queremos resolver la problemática de saber a qué hora llegó cada persona, a qué hora se fue, sus horas extras y básicamente cuánto es lo justo que hay que pagarle a fin de mes. Claro. Oye, Kerim, interesantísimo que mencionabas que no solamente estaban en América Latina, sino que también en Europa. Sí. Asumo entonces que, claro, los desafíos que hoy día se están viendo verificados en Chile, principalmente con la Ley de Protección de Datos, también dicen relación con desafíos que ustedes ya enfrentaron de alguna manera en otros países. Cuéntame, concretamente en el control de asistencia, ¿cuáles son los desafíos que ya han enfrentado con el GDPR allá en España y que hoy día en Chile están empezando a observar? Bueno, de hecho nos pasó en España que nos asustamos porque salieron las noticias y con harto ruido y arte así como bien histriónico que ya no se podía marcar con reloj biométrico, que no podíamos guardar la huella, que no podíamos guardar la cara. Entonces dijimos, chuta, nos cambia el mundo. Pero después nos dimos cuenta que la realidad no era tan así. No, en el fondo no era que no se podía usar la huella, no era que no se podía usar la cara, sino que no podíamos guardar la información tal y como se saca. No podemos guardar la foto, no podemos guardar la huella y en el fondo utilizarla. Y en España básicamente nos dimos cuenta que simplemente teníamos que adecuarnos a los nuevos lineamientos de la agencia que dice, bueno, esto se tiene que hacer así se tiene que tratar la información y si cumples todo esto, puedes seguir operando sin ningún problema. Oye, Kerim, y bueno, tú decías que el caballito de batalla de alguna manera ha sido, en el fondo, o el puntapié inicial ha sido el control de asistencia. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día tú, en el fondo, así como en chileno, sé que de repente uno tiende a ser más técnico, pero en buen chileno, ¿cuáles han sido los desafíos que se entienden o ustedes han advertido con control de asistencia respecto de la huella biométrica? Y en general, dentro de para los que todos, en el fondo, para los que no conocen, el control de asistencia se puede hacer a través de marcaje en el fondo por teléfono, por celular, que hoy día casi todo el mundo tiene, pero probablemente el registro de asistencia por control biométrico, la georreferencia, sigue siendo uno de los más voluminosos, los más solicitados, o hoy día no representa tanto para ustedes. Bueno, hoy en día, si hablamos de todo el mercado, lo que más está presente es el no marcar y el marcar en el libro. ¿Ya? O sea, nosotros como plataforma seguimos siendo la minoría. Y ahí, bueno, dentro de ya lo que es plataforma, lo que más se utiliza es o la aplicación o el reloj biométrico clásico, donde nosotros como GeoVictoria nos conectamos a los relojes y extraemos las marcas en tiempo real. ¿Y por qué crees que, me parece interesantísimo, por qué crees que sigue siendo en el fondo una minoría el marcaje de asistencia a través de algún medio tecnológico? Bueno, porque en Chile, propiamente tal, hay muchas empresas muy chiquititas, o sea, empresas de 5, 6, 10 personas. Entonces ellos dicen, ¿para qué voy a llevar un control de asistencia con una aplicación, con un software, si en el fondo lo puedo llevar en papel y lápiz? Claro. Y para ustedes, en el fondo, en términos de solución como empresa, ¿dirías que supone quizás mucha mayor carga administrativa o es un tema de coste el no avanzar con un control de asistencia que además yo lo he visto en empresas de 5 personas? Claro, o sea, el llevar la asistencia a una plataforma en la nube es mucho más beneficioso que no llevarla. O sea, primero tienes información, puedes sacar patrones, incluso te das cuenta de cosas que en el tiempo la confianza es un poco más flexible, por así decirlo. Entonces te empiezas a dar cuenta de que alguien no está llegando, de que está faltando, sobre todo cuando tienes una empresa que pueden ser 10 personas, pero digamos la mitad está en terreno. Entonces no tienes visibilidad de eso. En cambio, con un control de asistencia en la nube, ¡pum!, tienes tu operación en el teléfono, en el computador, en tiempo real. Oye, y a nivel latinoamericano, ustedes cuando advierten con distintas legislaciones, ¿dirías que es Chile uno de los países pioneros en materia de protección de datos? ¿O es un país estricto en materia de protección de datos? Hablando en Latinoamérica,
Sí, es pionero. O sea, de hecho, nosotros que estamos presentes en toda la región, nos estamos viendo enfrentados por primera vez en Latinoamérica, acá en Chile esto. Entonces, claro, tomamos nosotros el ejemplo nuestro de España, que ya tuvimos como nuestro puntapié inicial, y ahora lo vamos a replicar acá en Chile. Porque claro, lo que pasa en España no es exactamente lo que pasa aquí. Tenemos que un poco ahí ir adecuándonos a cómo se implementa acá en Chile. Y probablemente va a pasar después en Argentina, en Perú, Colombia, Brasil, en todos lados. ¿Y cómo dirías que en el fondo es, en términos de la confianza del usuario, del cliente, pero también del usuario, cómo ha sido el enfrentamiento a una plataforma tecnológica que te georreferencia, de alguna manera también se utiliza como control de cuadrilla? ¿Cómo ha sido la confianza del usuario esta herramienta? Bueno, ahí hay que un poco diferenciar quién es el usuario. Podemos decir que el usuario es la persona que marca o el usuario es la persona que administra la plataforma. Claro. Si hablamos de la persona que marca, no es muy amigable, porque se siente que está controlado. Pero la persona que en el fondo administra la plataforma, le resolvemos un montón de problemas. Ya no por ejemplo, la información es súper confiable, porque la huella digital no se puede falsificar, así como la cara tampoco. Entonces ya tiene un nivel de confianza altísimo en los datos, y después esos datos ya vienen previamente analizados y cuantificados, o sea, mejor dicho, representados en reportes que te permiten la gestión de tu día a día. Claro. Oye, pero ya vamos a hablar de la huella en concreto y de los desafíos tecnológicos en relación a la huella, pero me quedé pensando en lo que decías acerca de esto de que en el fondo a la gente de alguna manera no le gusta marcar. Claro. Y si uno analiza leyes, otras en general, como la ley de 40 horas, la verdad es que el objetivo de la ley fue el contrario, que la gente marque y quiera marcar y no se utilice erradamente el artículo 22, inciso segundo, porque de esa manera se refleja también la remuneración, lo que trabajé. Claro, Trabajo, ergo, gano dinero. O sea, en el fondo es, la Dirección de Trabajo hace todo este cambio en la ley. Básicamente la ley de 40 horas, donde hay que reducir la jornada paulatinamente desde 45 a 40 horas, pero no saca nada si es que todo el mundo en Chile es artículo 22. Claro. Artículo 22 entiéndase como persona que no necesariamente tiene que estar suscrita a una jornada laboral, por lo tanto no tiene que marcar y no se le paga hora extra. Eso estaba muy mal utilizado en Chile. Entonces hoy día básicamente el artículo 22 es solamente para gerentes administradores. O sea, estamos hablando de un porcentaje bajísimo de la empresa. ¿Y vieron ustedes impacto positivo a nivel de suscritos en el fondo a GeoVictoria a raíz de esa ley? Claro, porque hoy en día la ley te dice, si no marcas, te multo. Claro. Y nadie quiere la multa, porque las multas son altas. Estamos hablando de 60 UTM por persona. Claro. Entonces, dada ese panorama, todas las empresas dijeron, necesito un control de asistencia, y aquí estamos nosotros para ayudar. Claro. Son leyes que al final del día van en un sentido quizás contrario, pero que impactan en el fondo directamente a GeoVictoria. Una en el sentido de que te aumentó considerablemente el número de personas que van a estar en el fondo controladas de asistencia, pero por otro lado, volvemos al tema de la confianza y ahora en concreto sí a la huella digital. Si uno piensa en los principios de la norma de protección de datos, te dice, oye, tiene que haber proporcionalidad, tiene que haber razonabilidad. Yo no puedo directamente, si lo que busco, si el fin es controlar la asistencia, no puedo en el fondo hacerlo a toda costa o hacerlo a costa de los datos personales de una persona. Exacto. En concreto, en relación a la huella, ¿qué en el fondo seguridades técnicas podríamos decir que hoy día ha tomado GeoVictoria para asegurar a las personas que, no se le va a compartir datos de salud o directamente datos bancarios, que es lo que uno podría pensar a priori? Claro, bueno, ahí tú hablaste bien de la proporcionalidad. Nosotros no tenemos otra información más allá de lo estrictamente necesario para controlar la asistencia. Entonces, lo mínimo que nosotros necesitamos de una persona es su identificador, que es básicamente el RUT, y básicamente un dato biométrico, que puede ser la huella, puede ser la facial, incluso puede ser una clave, o puede ser una tarjeta. Entonces todo eso ya está configurado en GeoVictoria para que sea el empleador quien decida cómo su gente va a marcar. Ahora, si hablamos estrictamente de la huella, nosotros recopilamos la huella a través del control del reloj biométrico, pero GeoVictoria no viaja la huella. Nosotros transformamos esa huella en un código, para que ese código sea el que viaje en caso de que haya cualquier forma de que si la información se pierda, se vaya para otro lado, simplemente se vaya un código. Oye, ¿y ustedes en el fondo ese código, dónde almacenan la información? ¿O cuáles son las seguridades que tienen para los que estamos hoy día también muy metidos en los datos? Claro. ¿Dónde se almacenan y cuáles son las seguridades que tienen de los datos? Bueno, nosotros trabajamos en la nube de Azure, entonces queda todo almacenado y procesado ahí. Ya. Y obviamente la información no está compartida, no es un solo pool de datos y que cada empresa puede entrar solamente a su información.
Y no hay forma de que una empresa entre a la otra, a menos de que obviamente se pasen las credenciales. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, incluso nosotros los mismos internos de GeoVictoria no tenemos cómo acceder al dato biométrico de las personas que marcan. Claro. Y a nivel de clientes, tú decías que cuando distinguías a usuario, decías por un lado está el usuario que registra y por otro lado el usuario que quizás es tu cliente. Que administra. Claro, el que administra. Ustedes a nivel de como separación de los datos y quizás dejar como compartimentos estancos de forma tal que eso también sea una seguridad en sí misma, ¿abren siempre en el fondo para el que administra usuarios con claves de administración propias o lo administran ustedes a nivel de GeoVictoria? Perdón, ahí no entendí bien la pregunta. Te preguntaba en el fondo, supongamos un cliente cualquiera, Okay. Colabor, que Ya. dice quiero tener en el fondo yo administrar los datos de mis trabajadores Sí. y en consecuencia soy yo el que es el usuario administrador que Claro. crea en el fondo y da de baja trabajadores. Claro. También guardo yo en el fondo en mi propia base de datos la información de los trabajadores, la asistencia, la nómina, o es algo que mensualmente ustedes tienen que hacer a través de reportería. Bueno, la información queda guardada sí o sí en la nube de GeoVictoria. Ya. Está 100%, o sea, siempre 24/7 disponible en la nube. Tú puedes descargar la data cuantas veces tú quieras. Entonces, claro, tú como administrador sí puedes descargar la data de todos tus trabajadores. Y de hecho, eso es algo que, más allá de lo que diga la ley de protección de datos, es algo que la ADT, es decir, la Dirección de Trabajo, lo indica. O sea, incluso la misma ADT tiene que tener la posibilidad de accesar a la data de las empresas de manera remota. A la ADT nosotros tenemos que darle un ingreso particular a ellos, donde pueden acceder solamente a ciertos reportes, pero así todos les tenemos que dar la posibilidad de ellos ver la asistencia de cualquier empresa, de cualquier trabajador. De todas maneras, nosotros conversamos hace poco que la ley, en el Fondo de Protección de Datos, no es lo único que hoy día ha ido modelando la actividad de GeoVictoria como empresa. Cuéntame, ¿cuál ha sido la posición o la actividad normativa, si podemos decirlo de esa manera, de la Dirección del Trabajo en esta materia? Bueno, hace poquito, de hecho en mayo del año pasado, se publicó en el diario oficial la nueva resolución 38, que básicamente son el nuevo set de reglas para las empresas que prestan el servicio de control de asistencia. Y uno de los pilares grandes de esta nueva resolución es básicamente la confiabilidad de los datos, la disponibilidad de ellos y básicamente la posibilidad de que los trabajadores puedan hacer acciones sobre esos datos. Por ejemplo, yo como administrador a una persona le coloco una marca manual porque él se lo olvidó marcar, pero si él tenía que marcar a las 8:30 yo se la pongo a las 9, ese trabajador tiene 48 horas para hacer un rebate a esa marca. Para decir, no, esa marca está mal puesta, no es a las 9, es a las 8:30. Y eso es un proceso legal el cual nosotros somos auditados por la Dirección del Trabajo para asegurarse que eso se está haciendo. Genial. Y Kerim, saliendo un poco de la contingencia actual, ¿cuáles son los desafíos que consideras tú que tiene hoy día a nivel de marca GeoVictoria para poder en el fondo dar el siguiente paso en escalabilidad de compañía? Bueno, si hablamos estrictamente de la protección de datos, lo que nosotros tenemos que hacer, que en el fondo es, primero tenemos que educar a todos nuestros clientes, porque esto no es una tarea que solamente lo hace GeoVictoria, sino que es una tarea que también lo hacen todos nuestros clientes, como las empresas, porque son ellos quienes les tienen que solicitar a sus trabajadores básicamente la aprobación, Claro, para poder usar su dato personal para hacer el control de asistencia. Yo obviamente tengo que dar los mecanismos en los cuales aseguro la transparencia y la licitud de los datos. Entonces, claro, ahí el desafío 1 es salir a educar a todo Chile. Y si tuvieras que en el fondo dar un mensaje hoy día a los usuarios pensando en el que registra asistencia, ¿cuál sería el mensaje en materia, digamos, de confiabilidad? Claro. ¿Y por qué GeoVictoria y no otro registro de control de asistencia que sabemos que en Chile hoy día también hay varios? Claro, bueno, ahí el mensaje es que GeoVictoria siempre ha sido el pionero. Siempre hemos estado muy de la mano con la ley, estamos siempre al lado leyéndola, un poco educando a las empresas, no solamente con las ansias de llegar a cada rincón a vender, sino que con las ansias de que entiendan cuál es la importancia de esto, para que confíen en nosotros y sepan que la data que pasa por GeoVictoria es la que decimos que es. O sea, nosotros no tenemos ninguna inclinación para decir que la información va por allá o va por acá. Tiene que ser un proceso absolutamente transparente y es por eso que hemos trabajado desde el 2018 con la Dirección del Trabajo, desde que salió las exigencias de normativas para la empresa de control de asistencia, de la mano. Y ahí 2020 nos volvimos a certificar, 2021 nos volvimos a certificar y ahora 2024 volvimos a certificarnos. ¿Y hasta cuándo les dura la certificación? En nuestro caso, hasta diciembre de 2026.
Mira, justo con la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos. Claro. ¿Crees que tienes en el fondo, o has mapeado en esta norma, adicional a lo que hemos hablado, algún desafío que pueda incidir en la siguiente certificación? Mira, nosotros ya hicimos un resumen de todas las implicancias que genera esta nueva normativa hacia GeoHistoria Yeah. y los procedimientos que tenemos que cambiar. Porque obviamente, como ya tenemos gran parte de la cancha avanzada, producto de España, la aplicación en Chile es distinta. Entonces ya tenemos eso mapeado, son temas de más de procedimentales, de las políticas que tenemos que presentar, además que va a haber una agencia que nos va un poco supervisar cómo estamos haciendo esto, pero sí, o sea, en el fondo ya eso ya está medio resuelto. Genial. Y eso, tú decías que en el fondo han mapeado como un listado de estos desafíos. ¿Hay alguno de estos que pueda incidir en la forma en que hoy día se registra la asistencia conocida para Chile con el proceso tradicional? Mira, sí, si los trabajadores masivamente deciden no quiero que se utilice mi dato personal, ahí vamos a tener que reinventar un poco una forma de cómo llevar la asistencia sin tener los datos biométricos. Y para, en el fondo, ir cerrando, y sobre todo en ese punto que quizás representa el mayor desafío, volvemos a la confiabilidad, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías, en el fondo, ahora al cliente, como tu partner estratégico también? Claro. Y de qué manera, en el fondo, se puede dar a conocer que hoy día Fondo GeoVictoria está trabajando en la transparencia, trabajando en la confiabilidad y tomando los recuerdos que, al final del día, si bien la norma salió en septiembre del 2024, no es aplicable sino hasta, en el fondo, diciembre del 2026. Vemos que ustedes están trabajando. ¿Cuáles son esos desafíos para el cliente y qué mensaje le daría, en el fondo, a este partner estratégico? Bueno, a todos nuestros clientes, felices de que conversemos, de que hablemos. En el fondo, nosotros no solamente somos una venta de software, sino que nos consideramos consultores. Estamos ahí con un buen equipo de postventa para poder resolver cualquier duda que ellos tengan y cualquier inquietud, e incluso súper transparente, mostrarles también todo lo que estamos haciendo. O sea, nos pasa con los clientes más grandes, que son súper exigentes. O sea, ellos también, ya como son empresas más regionales, nos exigen esto desde el día 1. Entonces, por eso digo que tenemos mucho avance ya realizado, sino que nos falta quizás capitalizarlo con la gran masividad de clientes. Oye, y para cerrar, nosotros hablábamos y se entiende probablemente que para una multinacional que tiene presencia en el latinoamericano, ustedes son una solución increíble, en el fondo, porque además en un mismo proveedor tengo varias soluciones, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el mensaje que le darías, en el fondo, ahora a la empresa, pensemos una pyme? Perfecto. ¿Por qué una pyme debiese contratar, en el fondo, a GeoVictoria? ¿Es el plan diferenciado? ¿Es el costo diferenciado? Bueno, una pyme debería contratar a GeoVictoria no solamente en Chile, porque en Chile hay un tema legal importante, pero en todos los países nos hemos dado cuenta con nuestros más de 7.000 clientes que empresas que empiezan a marcar con GeoVictoria generan un ahorro. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que las horas extras no son las que de verdad eran antes, se da cuenta que los ausentismos son diferentes a los que ellos tenían en su registro, y lo mismo con las horas de llegada y las horas de salida. O sea, imagínate, una persona que llega 15 minutos tarde y se va 15 minutos antes, automáticamente, que 15 minutos es poco tiempo, o sea, tú puedes no darte cuenta, es un 5% más la nómina. Claro. O una persona que faltó un día, ya con ese faltar un día, pagaste la plataforma por 1 año y medio, 2 años para esa persona. Entonces es algo de ahorro ahí. Exacto, entonces es absurdo lo mucho que puedes ganar. O sea, nuestro promedio es que una empresa, independiente de su tamaño, que marca con GeoVictoria, ahorra entre 2 a 3 veces el coste de la mensualidad. Wow. Solo por el concepto de mapear adecuadamente cuánto trabajó, claro, o cuánto no trabajó. Y eso es dato duro de, efectivamente, si vino o no vino, si llegó tarde, llegó temprano, y no estoy mapeando todo el ahorro con horas extras, no estoy mapeando todo el ahorro con multas, y no estoy mapeando todo el ahorro con la gestión de la gente que antes tenía que hacer esto mano a mano. Obviamente. ¿Y por qué no decirlo también con juicio? Claro. Que al final son quizás de los tres ejes de mitigación de riesgo o fugas de margen más habituales en una empresa. Claro. La hora extra, multas y los juicios. Sí, pues y ahora sobre todo con la nueva ley de 40 horas, como todo el mundo tiene que marcar, ahora a todo el mundo se le paga hora extra. Entonces se te puede descontrolar totalmente el flujo caja por un cambio de la ley, y ahí es donde entramos nosotros a ayudarlo. O sea, una pyme que por lo general debe estar con unos márgenes más justos, con menos holgura de flujo caja,
que un mes, por ejemplo, de Navidad, digamos una pyme del retail, se le disparan las horas extra, lo puede acabar. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos despidiendo también este espacio, agradeciéndote, Kevin, por tu tiempo, por tu generosidad, por haber venido también a explicarnos de los desafíos de GeoVictoria en esta materia, en materia de protección de datos. Seguramente vamos a seguir teniéndote para el siguiente capítulo, donde podamos hablar ahora sí del desafío de la Agencia de Protección de Datos, probablemente, cuando haya pasado un poco de agua bajo el puente. Pero agradecerte en el fondo también haber estado en este podcast de estrategia, para analizar la estrategia a ustedes en esta materia. Y nada, bienvenidos también a este ciclo de podcast que se inicia con GeoVictoria, y esperamos en el fondo también poder tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Felipe. Y bueno, para que nos estés escuchando, si quieren saber un poco más de de lo que hacemos con nuestro core y también de lo que hablamos de lo que sabemos de protección de datos, felices de conversar en la página www.geovictoria.com. Genial. Oye, y para cerrar en el fondo también, respecto de quienes no conocen hoy día, y a través del podcast también lo pueden conocer, además de la página web, ¿dónde los pueden encontrar físicamente? ¿Están en Santiago? ¿Están en más regiones? Bueno, nosotros físicamente hoy día estamos en Santiago, en Providencia, estamos en Los Leones con Bilbao. O sea, Avenida Los Leones 2061, ahí nos pueden ir a tocar la puerta, felices de conversar. Eso. Muchas gracias. Colabora. Your partner in growth.